Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Hoy, 12 de diciembre, reiniciamos nuestras conversas revueltas. Llegó diciembre y el año se va, aunque la vida continúa y la lucha también. Compañeros, queremos dedicar esta misión de la conversa revuelta al joven Patricio Pardo, que hace 2 días atrás, el 10 de diciembre, paradojalmente el Día Internacional de los Derechos Humanos, decidiera poner fin a su vida. Pone fin a su vida quejado por una profunda depresión, una depresión derivada no solo por el trauma ocular que fuera víctima la noche del 21 de octubre del 2019, cuando recibe en pleno rostro una cantidad importante de balines, y disparado por una escopeta manejada por agentes del Estado. Eso le que provoca la pérdida de su ojo derecho. Pero también tiene que ver la desidia del mismo Estado, responsable además de precarizar su vida, no le da el apoyo suficiente, integral, que requiere para su rehabilitación. En un comunicado de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular se lee: nuestro compañero no recibió rehabilitación integral y en esto hay responsabilidad directa del Estado, que precarizó su vida y profundiza el abandono en reparación integral a todas las víctimas de la violencia policial. Justicia para Patricio y todos quienes fueron mutilados por la violencia policial. Juicio y castigo para los responsables y sus cómplices. Así comienza una nueva edición de Conversa Revuelta. Saludamos a nuestros contertulios, Cristian, Isolina y Roxana. ¿Cuáles son los temas de hoy para tratar, muchachos? Se propone las elecciones. Da lo mismo si gana Boric o gana Cacas. Mirando con perspectiva al 2022, cómo se viene la lucha social. Y otro tema que vamos a interactuar acá es ¿se puede avanzar en la unión de los que luchan? Dejo abierta la palabra. Rosana, ¿qué opinas tú? Hola compañeras, compañeros. Bueno, no sé si va a ser el último programa o el primero visual o visual parece que va a ser el primero. Lo veo complejo, lo veo bastante complejo y cuando se pregunta si da lo mismo o no da lo mismo, porque ese es un poco lo que tú en la instrucción estabas diciendo. Yo creo que no da lo mismo. No da lo mismo por lo que representa cada uno de ellos, o sea, es lo que representa Kass versus lo que representa Boris. Uno no podría decir que representan lo mismo, ¿no es cierto? Sería injusto de nuestra parte, a pesar que tenemos nuestras críticas importantes con respecto al cachorro Boris, pero tampoco nos vamos a perder en esto. Nosotros no podemos perdernos, menos cuando lo que se plantea en este nuevo escenario es lo más nefasto que le ha ocurrido a Chile. Representa los crímenes, asesinatos, que sigan con la impunidad, y además que sin asco, Cacas podría sacar de nuevo Milico a la calle, no sé, pues eso y más. Entonces, además con el historial familiar que él tiene de muertes, de asesinatos, de persecuciones, y si uno empieza a leer, o sea, cuando uno analiza un poco el programa también del tipo, que se vio obligado a incluso modificar su propio programa porque ya era demasiado explícito todo lo que sí, así con un carerrajismo impresionante, sin asco la persecución, sin asco no entregar derechos, sin asco no considerar la vivienda como un derecho, así, eso y más. Así que no da lo mismo. Parece que el conductor se nos quedó pegado. No me resultó el tema del mute.
Ya que estás ahí, Cristian, ¿qué opinas Sí, tú? ¿Da lo mismo o no da lo mismo? o sea, a ver, yo creo que la pregunta es la que está generalmente hoy día haciéndose mucha gente, ¿cachai? Y de hecho hay para los que tienen redes sociales, que a esta altura ya es casi la mayoría de Chile, eh, ese es un poco el caballito de batalla que está saliendo en todos lados, ¿cachai? Entonces, yo no sé si la respuesta es tan simple en dos sentidos, en que, por ejemplo, mi impresión, y sobre todo escuchando algunas de las últimas cosas del último debate entre Cacacás y el muchacho del árbol, es que yo no sé en qué mundo viven ninguno de los dos, ¿cachai? Y en ese sentido, es como que los dos están fuera de la realidad, ¿cachai? A ver, por ejemplo, yo entiendo y me siento parte de un segmento de la población que lleva mucho tiempo criticando las distintas injusticias que hay en este país y yo creo que hace harto rato ya que para nadie, para ninguno, estar que te lleven detenido, por ejemplo, a una comisaría es un símbolo de que te están respetando los derechos. O sea, en las comisarías de este país se ha torturado, en las comisarías de este país se ha abusado, en las comisarías de este país se ha asesinado. Entonces, que Kass ahora venga a decir, no sé, la gente va a quedar detenida en su casa, yo no sé si es peor que lo que está pasando hoy día. O sea, hoy día tenemos una fuerza de carabineros que son locos con uniforme. O sea, son psicópatas peligrosos, digamos, ¿cachai? Y esos psicópatas peligrosos hoy día están con impunidad, tal cual como lo mencionabas antes en términos de lo que pasó con este chico. O sea, al final la muerte de este chico, el suicidio, también es el reconocimiento a que no va a haber ningún tipo de justicia, ¿cachai? Entonces, cuando yo digo en qué mundo viven, las propuestas que saca Kass, que parecen tan locas, muchas veces ya están operando, ya están siendo parte de la realidad de este país, ¿cachai? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Sacar los milicos a la calle? Si llevamos 2 años con los milicos en la calle, ¿cachai? Fíjate, o sea, todas y cada una de las propuestas que tiene, por ejemplo, el CACACAS son milicos. ¿Cómo resuelve el problema de la frontera de la inmigración ilegal, Kass? Zanja. ¿Quién va a hacer la zanja? Los milicos. El terrorismo en la octava, novena y décima región, ¿cómo se soluciona? Con milicos. La delincuencia que hoy día está en las calles, ¿cómo se soluciona? Con milicos. ¿Cachai? Y resulta que llevamos 2 años, porque fíjate lo que están haciendo, están diciendo el problema es el estallido social, y el estallido social fueron 3 o 4 meses hace prácticamente 2 años. Y hace prácticamente, sí, la gente como que se nos olvida, ¿cachai? Pero ¿se acuerdan que cuando terminó el toque de queda? El toque de queda terminó hace nada. Hace como 3, 4 meses atrás estuvimos prácticamente 1 año y medio con toque de queda. O sea, si a ti te gustan los milicos, y si soy un amante de que los milicos son los que traen el orden, puta, deberíais estar súper contento con el último 1 año y medio, porque los milicos han estado en la calle todos los días, supuestamente. El toque de queda no permitía que ningún vándal anduviera en la calle, y no es lo que está pasando, pues, ¿cachai? Entonces, así como Kass vive en un mundo de fantasía, Boric también vive en un mundo de fantasía. Entonces, si a mí me piden decir cuál de los dos locos vive en el mundo más de fantasía, está difícil. Yo no creo que den lo mismo, pero no dan lo mismo por una cosa. Porque si gana Boric, lo que se va a dar va a ser una suerte de periodo de espera de la gente con cierto grado de expectativa, que no creo que dure mucho. Yo creo que cada vez va a durar menos, de hecho. O sea, tomando lo que ha estado pasando, creo que 6 meses, 5 meses, 4 meses, con la que está cayendo. Y con la que está cayendo me refiero a aquello que vamos a conversar un poquito más adelante, que son los problemas económicos, etcétera, etcétera. Y el tema es, si gana Kass, ahí yo creo que sí va a ser una guerra sin cuartel bastante más inmediata, digamos. Porque ahí hasta los más tibios van a querer salir a rebelarse, ¿cachai? Y claro, va a ser una mezcla de mucha gente, ¿cachai? Creo que, claro, son cuadros distintos. Me cuesta decir cuál es el mejor. Claramente los dos son malos. Eso. Dale tú, Isolina, porque parece que nuestro moderador está medio... Eso, ahora sí. Es que me cuesta el mute. Chuta. Sí, mira, yo compartiendo ambas, lo que dice tanto Roxana como Cristian,
creo que tiene que ver un poco con la percepción, ¿no? De lo que uno percibe del candidato, de los candidatos, en este tremendo ofertón que han hecho estos últimos días, especialmente, ¿no? Que salía Boris hablando a favor de que no hubiera extractivismo y después sale en el debate de no, va a haber extractivismo porque es importante el tema económico, qué sé yo, o sea, retractándose de un montón de cosas. Por lo tanto, sí, sin duda uno se cuestiona si da lo mismo o no cuál de los dos candidatos, porque efectivamente en Chile además hace tiempo ya que se viene dando una crisis política bastante que se ha profundizado últimamente en estos últimos años, una crisis política bien profunda, pero que también es económica y que también es moral y social. Entonces, esa descomposición de esa crisis que se está dando ahora, sin duda es parte de este proceso en la segunda vuelta. Creo que fundamentalmente hay una enorme ansiedad y mucho temor por lo que pase con uno y con otro, pero creo que efectivamente va a pasar con el uno y con el otro, ambas cosas. Creo que sin duda se van a ir dando elementos porque de una u otra forma con este gran ofertón la gente igual, el pueblo va a salir a cobrar de alguna u otra manera y nos va a pasar, como dice Cristian, tanto tiempo para que eso pase. Entonces creo que es legítimo cuestionarse esta idea de si da lo mismo uno o el otro. Yo diría que a grandes rasgos no da lo mismo, pero si uno se va al detalle de las cosas, se va como al detalle como pequeño, y a quienes rodean a uno y otro candidato, la gente podría pensar que pudiera darse de alguna u otra forma una similitud cada vez más en los temas, ¿eh? En algunos temas bastante similitud, que antes era como enorme la distancia, esa distancia como que se ha ido acortando entre los candidatos de alguna manera, ¿no? Se ha ido acortando en la mirada de la sociedad que ellos, digamos, plantean. Que estoy de acuerdo con Cristian, que efectivamente es una mirada muy distinta a la real, a la que vivimos todos los días, que es una mirada muy distinta. Sí, estos discursos se han ido acercando las candidaturas, imagínense, se han ido moderando hacia el centro ambas. Sí, mira, yo creo que dale. No, que quería hacer un comentario respecto. El viernes pasé a comprar unas cosas ahí a Puente, ahí al ladito de La Vega, ¿cachai? Mientras compraba unos tomates, conversaban dos caballeros ahí que estaban y decían, oye, ya fueron las elecciones, el otro le decía, no, van a ser el otro domingo. Y el otro le decía, esto es como, va a ser una elección como elegir entre el pichí y la caca, decía básicamente. ¿Cachai? Y es como, yo creo que es un sentimiento de mucha gente, ¿eh? En términos de decir, loco, estos dos locos están fuera de la realidad, ¿cachai? O sea, me estáis pidiendo elegir entre, sí, pues dos opciones que son dos opciones malas, de malos candidatos, ¿cachai? De candidatos que han caído en las cuestiones más bajas, sacarse relaciones anteriores, sucio, digamos, ¿me entendió, no? Ahora sí, uno entiende de que, claro, o sea, uno ideológicamente, o sea, uno podría decir, claro, como un tipo conservador, yo no sé si Boric no es conservador, por lo menos se presenta como otra cosa, como si no fuera tan conservador, ¿no? A veces uno podría dudar, sí, claro, lo que hace Kast es que claramente él se presenta como un conservador de pura cepa, ¿no? O sea, la mujer en la cocina, teniendo hijos, ¿cachai? Que igual es una cosa que a mucha gente le hace sentido todavía en este país, y a otro gran segmento de la población le dejó de hacer sentido, ¿cachai? Yo creo que ese es un tema súper interesante, o sea, porque yo creo que más allá del famoso diferencial entre el tema de la izquierda a la derecha, ¿cachai? A mí me da la impresión de que la gente está optando por los candidatos por otras cosas, no por la izquierda o por la derecha, y en eso hay una gran mentira, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no sé lo que les pasa a ustedes en redes sociales, pero en la mía en todo caso, todo se divide en el fascismo contra el comunismo, ¿cachai? Y la verdad, yo creo que esa no es, o sea, no es la verdad, ¿cachai? No es el enfrentamiento, ¿cachai? No es Dios contra el diablo, no es el bien contra el mal, ¿cachai? No es el rubio, el pobre contra el rico, no, esta weá es otra weá, ¿cachai? Pero lo que claramente no es, tampoco es el fascismo contra el comunismo. Primero, porque claramente Boric no es el comunismo, pero por otro lado, Kast
uno podría decir, es muy distinto lo que haría Kast a lo que ha hecho Piñera durante estos últimos 3 años, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, es muy distinto cómo vamos a reaccionar como sociedad si es que está Kast o si es que está Piñera, en este contexto donde ya no va a haber pandemia y donde hay una crisis económica que está encima de la mesa. Yo creo que esa es la diferencia, en eso sí son distintos, ¿cachai? Porque creo que la gente va a reaccionar de una forma si gana Boric y de otra forma si gana Kast. Eso. O sea, Pero las expectativas son distintas. Boric, de hecho, la tiene hasta se está ganando así con crece un par de movilizaciones antes incluso de la elección. Lo comento por lo que pasó en el debate de Archie, con un tremendo ninguneo a una pregunta que le hacen que nos vincula directamente a nosotros como Banda Chile. Y el tipo, hábilmente, porque eso es parte de la habilidad que ha ido aprendiendo también en el Congreso, se saca los balazos porque es una pregunta directa. Aquí no está, él y hace una comparación incluso entre lo que es ser deudor habitacional o ser deudor del CAE. Creo que eso es impresentable y se está ganando movilización ya, antes incluso de la elección. Ahora, si uno piensa en las Fuerzas Armadas no se van a cuadrar. O sea, ¿con quién se van a cuadrar? Y un poco lo que estaba diciendo Cristian. ¿Por dónde va a estar la facilidad de que le den la mano para que ellos actúen con impunidad? Los otros se van a cuidar un poco, pero la va a tener, por ejemplo, si sale Boris, la va a tener muy difícil, no solamente con las movilizaciones o con la crisis que viene, porque va a tener que asumir una crisis económica brutal en Chile. Y la va a tener que asumir. Entonces, ¿qué es lo peligroso también de ese juego? Que si sale Boric, lo que va a hacer la derecha es decir, ven que lo hacen mal, ven que la izquierda no sabe gobernar, porque no van a poder. Porque efectivamente la crisis es muy profunda, como lo decía la Isolina, también en lo moral, también en este nivel de corrupción que tiene Chile. Y la van a tener ambos muy difícil. Pero el que va a tener más respaldo, creo yo, inmediato, a no perder los privilegios y se van a cuadrar inmediatamente va a ser con Kast, porque ahí está no la derecha conservadora, sino que ahí obviamente alguien también está apuntando a que este tipo esté como candidato. Lo conversamos también en un programa, ¿se acuerdan, chiquillos? Cuando decíamos por dónde se mete Kast, porque la primaria de la derecha ya estaba. O sea, por cómo llega, quién le dio permiso a este otro para que llegara por el costado y se subiera. Eso es súper estratégico para la derecha. No necesitaban a los otros pelagatos, necesitaban a este. Porque este sí les da la garantía de actuar en los tiempos que ellos sientan que van a estar en riesgo sus privilegios. Oye, yo creo que la candidatura de Boric genera mucha expectativa en la gente por su promesa un poco irreal, como decía, media desapegada de la realidad. Pero tiene una promesa hacia lo social. En cambio, Kast, su propuesta es seguridad, tranquilidad, orden. Y en ese sentido es más fácil que cumpla su promesa de campaña el Kast. Y va a ser mucho más difícil en el contexto de la crisis para Boris resolver o tener alguna iniciativa respecto a resolver algún tema social. Es que no, Marco, o sea, seguridad, ¿tú creís que Kast va a hacer algo respecto de la situación del control de las pandillas de montoneras de lugares de Santiago? ¿Tú creís que Kast va a hacer algo para traer tranquilidad? Porque cuando la gente habla de tranquilidad, habla de eso, loco, habla de las balaceras, habla de yo vivo acá en el centro. Vaya, anda a ver Mex es una selva, loco, una selva. Verdadera. ¿Tú crees que Kast, qué es lo que va a hacer Kast? Primero, o sea, y de verdad que creo que nadie se ha preguntado, ¿tú de verdad creís que los milicos están de acuerdo en tener control ciudadano, que los vayan a mandar? ¿Están de acuerdo que los metan en la Araucanía? ¿Están de acuerdo en ir a hacer zanja a la frontera de Bolivia? ¿Tú crees que están de acuerdo en eso? ¿Alguien le ha preguntado? ¿Por qué no ha salido? Mira, fíjate, yo la otra vez se lo comentaba a un amigo. Cuando Bolsonaro estaba postulando, cuando Macri estaba postulando, salieron casi de inmediato los
ex comandantes en jefe, que para que ustedes sepan, para todos los milicos son casi como el papá que nunca tuve, ¿cachai? Y salieron todos los ex comandantes, asociaciones de ex generales, a respaldar a Bolsonaro. Bueno, en este caso Bolsonaro era militar, capitán de reserva, ¿cachai? Pero también lo hicieron con Macri, ¿me entendió? ¿No? También lo hicieron militares con Trump, cuando Trump asumía, antes de que asumiera, ¿cachai? O sea, siempre han habido detrás de esas alternativas de ultraderecha respaldo de los mismos milicos jubilados, ¿cachai? Aquí Kass ni eso ha sacado. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que después de tener a 2 años a los milicos en la calle, no está papa, loco. Si los milicos tan tontos no son, ¿tú crees que se van a ir a agarrar ellos a balazo con los narcos? ¿De verdad? Yo no creo. Yo personalmente no creo eso. Entonces no es que él la tenga fácil porque él va a controlar todo, porque cuidado, aquí la única promesa que pueda hacer Kass y debiera hacer Kass es que los milicos esta vez no van a usar balas de salva, sino que van a usar balas de verdad. Matar, Y si a tú matar. creí que Sí. con eso vaya a tranquilizar este país, estás equivocado. Sí, además, creo que yo también como levantaron a Boris, chiquillos, y tampoco es la gente que esté pensando en Boris, eso es falso. Sí. Aquí lo hicieron los medios de comunicación, obviamente los partidos que están detrás, y ellos son los que están agitando la base y poniendo el juego entre el bien y el mal prácticamente, asustando a la gente de que si sale este, va a pasar esto otro. Ese es el juego, y por eso que la gente se ha ido posicionando ir a votar por Boris, pero no es que la gente esté convencida, menos chiquillos las organizaciones que conocemos de la trayectoria que ha hecho el Frente Amplio en Chile, menos con la traición. Por eso digo que va a ser un escenario bastante difícil, pero que tampoco nos vamos a perder, porque sabemos dónde las Fuerzas Armadas se van a posicionar, pero se van a posicionar incluso sobre Kass. Sino, no es que este pajarón lo va a poder controlar, no, las Fuerzas Armadas se van a poner sobre Kass. Si Kass es un instrumento nomás para agitar precisamente y ellos se reconstruyeron y lograron unificar la fuerza de la extrema derecha en Chile. Pero Kass es un monigote que le van a pasar por encima. Entonces, por eso creo yo que el juego que están haciendo es súper peligroso, porque no nos estamos concentrando en analizar esto en profundidad, incluso preparando una táctica en cualquiera de los dos escenarios. Y eso creo yo que si eso no lo hacemos, en prepararnos ante cualquiera de los dos escenarios, no posicionarnos desde que va a ganar Boric, porque no podemos hacer eso, porque ahí sí que seríamos los peores ilusos. O sea, pensando en la estrategia que está preparando la derecha incluso le conviene más que salga Boric. Mira lo que estoy diciendo. A la derecha le conviene que salga Boric, porque como lo va a hacer tan mal, a pesar que va a tener sus papás detrás de ellos, porque ya esto lo saben hacer por libro, pero con el nivel de crisis económica, con esta pandemia, con todo lo que pasó, la van a tener difícil, muy difícil. ¿Y cómo, bueno, en este escenario, cómo lo van a tener las organizaciones sociales? ¿Cómo ven ustedes en perspectiva, mirando el 2022, cómo se viene la lucha social? ¿Existe la posibilidad, la capacidad de ir organizándose, articulándose? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Cristian, tú? A ver, o sea, mira, yo creo que en ese plano ya estamos viendo, o sea, es re difícil cuando hay campaña, porque cuando hay campaña todos prometen, ¿cachai? Y todos andan el gran ofertón, pues, entonces querís casa vaya a tener, querís trabajo vaya a tener. Si, en general la política en este país se ha movido a punta de ofertón en campaña, ¿cachai? Entonces, claro, aquí tenemos a muchas organizaciones sociales que en realidad, más que organizaciones sociales y más que dirigentes, son grupos de interés, como le dicen en términos técnicos. Es decir, juntan a un grupo de gente y van a negociar con los dueños de algo, los del ministerio, etcétera, un determinado bien. Entonces, claro, lo que ha pasado es que muchos grupos de interés, llamados dirigentes sociales, se han ido acercando a uno y otro candidato, esencialmente, como dice la Roxana, a Boric, más que a Kass, yo diría,
para ir a dejarle su carta del viejito Pascuero, ¿cachai? Como, y fíjense que tú veis tú veis las elecciones para atrás y tú te fijáis y tú decís, porque los programas generalmente son también promesas, ¿cachai? Y como a los 2 o 3 años empiezan a analizar el programa y dicen, el presidente no cumplió como el 80% de lo que decía en su programa. ¿Para qué vamos a hablar del gran mentiroso de Elwin, por ejemplo? Que Elwin prometía terminar con la AFP, nacionalizar la banca. O sea, si tú veis el programa de Elwin del 90, es impresionante. Pues, sería, o sea, si hay gente que está asustada por el comunismo hoy día, bastaría retomar el programa de Elwin del 89 para decir, o sea, eso sería... Era súper avanzado, progresista. Claro, Corea del Norte, ¿cachai? Como mínimo. Pero porque los programas no valen nada, porque en realidad, entonces claro, las organizaciones se acercan muchas veces con intereses particulares. Yo creo que las organizaciones más de lucha han estado bastante complicadas. Incluimos muchas de las que nosotros mismos, bueno, el mismo tema de la declaración permitió agrupar a un segmento, digamos, y uno tímidamente va viendo cómo algunos se atreven a sacar la voz, un proceso bastante similar a lo que pasó con la constituyente. Pero también hay otras que abiertamente dan el paso para el otro lado, que es más o menos lamentable, como lo que pasa con la ACES, u otros que sienten como esa presión de no podéis traicionar a Chile, ¿no? O sea, y tú decís, mira, ya, por último, si quería apoyar a Boric, pero genera espacios de organización con el resto de las organizaciones, pues, o te vaya a quedar mirando solo para arriba, ¿cachai? Porque eso es lo que está pasando, ¿cachai? Eso es lo que yo diría. Además, chiquillos, eso también pone más complejo el escenario futuro. Cuando ya estén electos, yo me imagino un escenario muy similar que cuando el Bachelet 1, pobre el que le protestara a Bachelet, porque de inmediatamente te tildaban que eran grupos de derecha. Yo veo un escenario muy similar con Boric como presidente, porque ya se ve, o sea, lo dije delante, ya se está ganando movilizaciones y se ha ganado también escupitajo y le han tirado agua por ahí, hasta le han tratado de dar algunos bofetazos en algunas salidas que ha hecho Boric, y eso responde la molestia de la gente a la traición con el pacto. Entonces, él no viene sanito, él viene con ya como un candidato de la traición al estallido y a la revuelta popular, al pueblo chileno. Él ya viene de una traición, entonces, por eso que yo digo, ellos están intentando, me refiero a todos estos grupos que están levantando y posicionándose al lado del Boris, están haciendo como ese ejercicio. Entonces, como este no va a poder y va a tener las primeras movilizaciones, entonces, ¿quién se va a tirar al agua primero? Y espérense lo que vamos a recibir de estos grupos, no, pero déjenlo gobernar, pues si son nuevitos, no, pero ¿cómo pueden ser así? Porque eso es lo que nos espera, eso es lo que espera. Entonces, y eso va a estar mucho más complejo, porque yo lo digo con respecto a la vivienda, ustedes lo han visto, o sea, no solamente su representante con respecto a cuando le pregunta por el derecho a la vivienda, aquí no se va a considerar el derecho a la vivienda. Cuando le preguntan de los montos de la vivienda, Cristian lo decía, o sea, ¿de qué realidad viven? ¿De qué me estáis hablando? Cuando yo escuchaba a la mina esa que hablaba de montos de 10 millones de pesos, claro, en un remate, pues, pajarona, en un remate conseguí una vivienda a 10 palos, porque están todos ahí, hacen el juego en complicidad con los tribunales, con el juez que está bajando el martillo, hacen el juego de postores con 10 palos. Ahí sí podéis comprar una vivienda en remate. Entonces, pero por ejemplo, la familia deudora habitacional, y yo lo que hizo Boris, ese ninguneo, porque voy a ocupar la misma palabra que escribió Cristian, porque fue un ninguneo. O sea, el tipo, yo no sé si no escuchó, o mira, quiero darle incluso esa duda. ¿No escuchaste la pregunta acaso? ¿O te hiciste el sordo? ¿O no estás haciendo pagar por haberte develado del momento que ustedes se crearon como los cachorros de la élite? ¿No estás haciendo pagar al no responder algo tan profundo como es el endeudamiento hipotecario, el desalojo de la familia? Porque eso continúa. La cantidad de familias hoy día que están endeudadas a punto de ser desalojadas es brutal, es muy grande. ¿Qué va a hacer ahí?
Entonces, y ocúpate, traspasa el tema de la deuda hipotecaria, lo junta con la deuda del CAE, lo pone en la misma categoría. Entonces ahí, o sea, andáis, Boric, andáis muy perdido. De verdad que andáis muy perdido o no quieres reconocer que efectivamente este conflicto te va a pasar sobre tu cabeza, porque no vas a poder, en primer lugar no vas a poder, si tú no haces una condonación nacional, no vas a poder. Y eso va a significar movilización. Le duela que le duele, nos tilden de lo que nos tilden, pero vaya a tener movilización, nosotros no vamos a permitir que sigan votando a la gente a la calle y nosotros no vamos a responder. Sí, yo con respecto a eso también quería decir varias cosas. Estuve analizando varias cosas que está planteando la Fundación Sol con respecto al tema del trabajo, incluso con respecto al programa de Boric, donde Marcos Kremerman analiza claramente lo tibio que es el programa en el tema laboral. Y cuando habla de tibio, habla de que el gobierno de Boris va a seguir apostando, según él, al trabajo precario, y aunque se suba, aunque con la promesa del salario mínimo que aumenta a 500.000 pesos, pero si se sigue apostando al trabajo precario, la crisis se va a seguir profundizando. Y la crisis económica de la familia chilena. Entonces, porque se apuesta justamente a un trabajo precario, y lo que dice Fundación Sol es que si se aumenta el salario mínimo se debería apostar a un trabajo que no fuera precario, sino que tuviera estabilidad laboral. Y que para eso se necesita la construcción de un nuevo código laboral, qué sé yo, con un montón de cosas que debieran estar incorporadas ahí, pero que efectivamente con este Congreso, además que está instalado, que quedó instalado, difícilmente se pueda efectivamente crear un nuevo código laboral. Muy difícil que eso pase, eso es una utopía. Entonces, y si uno además se pone a dar cuenta, se pone a mirar en detalle los personajes que están alrededor de esta candidatura, exconcertación, que nunca han aprobado leyes a favor de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que son los que han traído, digamos, todo este trabajo precario, estas nuevas formas de producción precaria al país. Uno no, como trabajador y trabajadora, no puede esperar mucho de eso, no puede esperar mucho de un gobierno. Bueno, acá vamos a hablar del gobierno de Kast, que es el gobierno de los empresarios y del abuso total, extremo, y por ello estuviéramos todos trabajando por 250 lucas y sin contrato. ¿Entiendes? O sea, eso es así. Pero efectivamente hay sectores de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales que ven en el programa de Boric un programa absolutamente, digamos, un programa absolutamente progresista en el tema laboral, y si uno se pone a ver en detalle, es bastante tibio, bastante pequeño, digamos, los temas, porque, por ejemplo, habla de la negociación colectiva por rama de la producción, y eso necesita necesariamente estar en un nuevo Código del Trabajo. O sea, temas así tan relevantes como eso y de tal importancia como, por ejemplo, que todos los trabajadores tengan derecho a la negociación colectiva en Chile. También en materia de un nuevo Código del Trabajo, porque no van a ser solo reformas, además de un Congreso del cual no se ve ni una posibilidad que pueda modificar eso, porque la composición del Congreso hoy día es una composición donde la derecha y la concertación de una u otra forma prima, digamos, o sea, la visión del empresariado chileno prima de una u otra forma, sin que efectivamente prime la otra parte que un poco más progresista. Entonces, creo que efectivamente el ofertón ha sido muy grande, pero cada día más la gente siente, como dice el Cristian, como decía, con estos dos trabajadores, que es entre el pichí y la caca lo que la gente siente que ninguno de los dos es bueno, y que además la crisis que se viene en el 2022, una crisis económica muy profunda, y que muchos chilenos la van a pagar con el remate de sus viviendas, con el desalojo en la calle, con la pérdida del empleo bueno que tenían antes, y efectivamente con el sobreendeudamiento de la familia, mucho más que antes, y eso efectivamente la gente siente que viene eso, y tú con quien hables se está preparando para el 2022 porque va a ser un año difícil, porque se ve y se prevé un año difícil. Entonces eso tiene a la gente en general, a nuestro pueblo, con un sentimiento más que de ansiedad, de miedo,
no de miedo al fascismo, ojo, es miedo al tema económico que se puede dar muy profundo el año que viene. La gente le tiene mucho temor efectivamente a tener que trabajar por una miseria, porque lo hemos tenido que hacer, pero ahora se va a profundizar eso. Si ustedes se ven en el mercado laboral, yo siempre registro el mercado laboral y veo cuántos es lo que están ofreciendo, por lo menos en mi sector, que es el de los call centers, por 45 horas está ya aspirando a 380 lucas, con un bono de calidad. Sin bono de calidad, 360.000 pesos. Y alguien podría pensar quién vive con 360 lucas mensuales. Nadie, absolutamente nadie, cuando el nivel de los arriendos y de los dividendos está en 300 lucas, entre 300 y 400 lucas. Entonces, eso significa que la cosa se viene muy compleja. Entonces, creo que sí hay una cantidad importante de gente que es justamente la que no vota, la que no tiene ninguna esperanza de que esto cambie, no tiene ninguna y absoluta esperanza de que hayan cambios reales y profundos en este país, porque eso no se ve. Ahora, creo que ahí es donde las organizaciones, desde los territorios, desde todas las organizaciones sindicales, sociales, todas las organizaciones que hemos luchado y que estamos siempre ahí en la pelea, que no hemos estado en la pelea ahora, ni durante el estallido, sino que hemos estado mucho antes en la pelea, efectivamente tenemos una enorme responsabilidad que es construir y articularnos con una capacidad de al menos tener una fuerza para contrarrestarse estas políticas, porque eso es lo que va a pasar, contrarrestar ciertas cosas que efectivamente las van a tratar de imponer de todas formas. Y creo que así como nos pasó con la reforma de Bachelet en el tema laboral, que la estamos viviendo hoy día, que efectivamente prometieron que todos los sindicatos iban a poder negociar, pero sin duda nos pusieron los quórum, por ejemplo, y ahí con los quórum hay una cantidad importante de sindicatos que simplemente no pueden negociar. Y así así han metido, digamos, un montón de normas y de políticas de precarización que al final a los que mayormente han afectado ha sido a los trabajadores organizados, ojo, a los trabajadores y a las trabajadoras organizadas. Entonces creo que hoy día la tarea, sin lugar a duda, de articulación es fundamental. De articularnos en un programa común, en demandas nacionales, en algunos pisos establecidos, ya sea para el tema de vivienda, para el tema de los servicios básicos, para el tema sindical, el tema laboral, creo que, o sea, para un sinfín, tema de educación, de salud, creo que hoy día la tarea no solo es articularnos, sino que además la tarea es al menos visualizar una cantidad de demanda importante y luchar y pelear por ella, en el gobierno que sea. Creo que nosotros no podemos seguir defraudando como organizaciones el manifiesto, las demandas del 18 de octubre, creo que el pueblo se expresó con claridad y ese mandato es el que nosotros tenemos que seguir poniendo en las calles, independientemente que esté el gobierno de Boric o esté el gobierno del Caca. Creo que eso es fundamental hoy día y es una responsabilidad que tenemos las organizaciones. Eso. Es importante lo que dices tú, Isolina, porque a través de lo que tú estás diciendo uno se da cuenta que ni Boris, ni menos Cacás, van a impulsar, digamos, el fortalecimiento de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los trabajadores. Y ese es un gran desafío que se plantea para el próximo año. Pero Marco, es que agrégale más personajes, ni Bachelet. No, claro, por supuesto. Mira, si esto se sigue repitiendo, nosotros hoy día nos toca hablar de dos personajes, pero si uno hace un poquito de historia hacia atrás, tampoco lo hizo Bachelet. Mira, Bachelet pudiendo con dos gobiernos, pudo haber condonado la deuda hipotecaria. Bachelet no condonó los créditos hipotecarios. Bachelet lo que hizo fue subvencionar a la banca con la rebaja de los dividendos que logramos nosotros, que fue una subvención bastante importante, del 50-60%, con esa subvención, cuando uno hacía una proyección en el tiempo, la gente tenía que repactar las deudas. Por ejemplo, si estaba atrasado, tenía que repactar para acogerse a la rebaja. Eso significó, y la rebaja se hace mes a mes. Si tú no pagas los 10 primeros días del mes, tú rebajas, hablando, por ejemplo, del 50%, si tú pagabas 300 lucas de dividendo, quedaste pagando la mitad. Genial, pues, buena solución. El tema es que para acogerte a eso, primero tenías que repactar la deuda, o sea, incrementarte 20 años más. Y lo segundo, que la subvención es mensual. Si tú pagas los 10 primeros días del mes, se aplica la rebaja. Si no, automáticamente te lo cobran entero. Cuando nosotros hicimos la proyección, significó
3 veces más plata para la banca. Mira, estoy hablando de Bachelet, un gobierno socialista supuestamente, o de Partido Socialista. La millonada que le entregó a la banca Bachelet, por eso que es la niña dorada, por eso que la quieren tanto, ¿me cachai? Entonces, no Pero, hablemos solamente de estos personajes de ahora. a propósito de las diferencias, hay una cosa que hoy día Boric no tiene que sí tenía Bachelet: plata. Ya no hay plata. Estos buenos reventaron el chanchito. Y lo reventaron todo. Lo reventó Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2. Reventaron. ¿Y qué es lo que reventaron? Entonces, efectivamente, cuidado. Lo que estamos viendo son dos modelos de... Porque todo el mundo sabe que la cosa se viene difícil y que el próximo año va a ser sangrado, etcétera, etcétera. Y los dos caminos son... Kast dice, yo propongo que mis militares salgan a la calle pasando balas, y Boric dice, yo les prometo y les prometo y les prometo, ¿cachai? Yo creo que los dos caminos son mentiras, ¿cachai? O sea, no va, yo te puedo asegurar, ni Piñera pudo hacerlo, date cuenta, ¿cachai? En el actual momento lo que se viene efectivamente son propuestas que se van a ir quemando, porque Boric efectivamente está firmando lo que le pongan al frente. O sea, este es el mejor momento para ir a pedirle plata. Y de hecho, por eso se juntó el fin de semana con las agrupaciones que justamente van a pedir plata. Ya, Boric, te juntamos 300 pobladores, firma acá. Y el otro firmando al tiro. ¿Cachai? ¿Quién es más tonto? ¿El que firmó pensando que el loco le va a cumplir? ¿O el que, ¿cachai? El que pidió, el que firmó. Claro, ¿me entendió, no? ¿Cuál de los dos? Yo creo que aquí, o sea, Boric lo que quiere ganar es aire para poder estar, ¿cachai? Pero los problemas son como mismo hemos dicho acá, lo que dice Isolina también. Por ejemplo, yo, en mi realidad personal, por ejemplo, el tema de los trabajadores que somos honorarios, 1 millón y tanto de trabajadores del Estado. ¿Ha dicho algo Boric respecto a ese 1 millón y tanto de trabajadores del Estado que estamos precarizados? No, lo va a decir. ¿Y va a decir algo? Tampoco. Tampoco. No le conviene. No le conviene. No, y eso quiere decir entonces que no va a haber tema. Cristian, además que llevan a grupos sociales conocidos, ¿cachai? De gente que tú no los conoces, que son de organizaciones por la defensa del tema de los comités de los allegados, pero chiquillos, mientras la política de vivienda no se cambie, mientras esas leyes no se cambien, ¿qué está firmando? Está firmando para seguir manteniendo el negocio. De eso no ha tenido ninguna modificación, y eso es lo triste de ver organizaciones que se ven como en esta avalancha, ¿no? Es que hay que ir por ahí. Lo vuelvo a acordarme lo que dijo recién Cristian, que no me acordaba. Lo mismo nos pasó con la constituyente, exactamente lo mismo. ¿Cómo decir que no? Sí, es una cuestión así. En este caso es lo mismo. Pero lo que hay hoy día en la política de vivienda, en la política en general del trabajo, es lo que hay. Ahí no han habido modificaciones. Y la Paola dijo algo súper clave. ¿Con qué cámara se está encontrando hoy día? La composición de los parlamentarios, ¿quiénes están hoy día? ¿A quién van a apoyar con cierta reforma o confórmate con lo que hay? Yo creo que lamentablemente confórmate con lo que hay nomás. Entonces, compañero, ¿se puede avanzar en la lucha de los que luchan? Es que siempre se va a avanzar, por Marco, o sea, eso ni siquiera es una... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo incidimos? ¿Cómo aportamos a esa construcción? Que las organizaciones se tienen que dar muchos porrazos todavía, Marco, lamentablemente. Va a ser, yo creo, un periodo de darte porrazos, porque ya organizaciones corrieron, ¿me cachai? Ya están ahí. Entonces, después cuando se ven enfrentados, que no van a haber respuestas ni soluciones, se van a ver enfrentados a la movilización, ¿cachai? Y yo creo que ahí es donde hay que estar, no para hacer la crítica, sino porque es legítimo también que entre tanto desesperación que se nos ha generado, es legítimo que las organizaciones hagan esos ejercicios. Bien, ya, ok, pero no sin abandonar lo otro. Y eso es el paso que nos ha costado tanto. Recuerden que llevamos con intentos de construcción de un gran movimiento popular en Chile, no es de ahora. Y se nos trunca una vez y nos volvemos a parar. Este escenario va a estar mucho más
fértil, creo yo. Va a estar, no va a ser un periodo tan largo de 4 años, no, va a ser como el desencanto, va a ser en muy poquito tiempo más, y ahí es donde tenemos que estar preparados. Yo creo que se ve un buen escenario, Marco. Siempre le digo Marcos. Oye, ¿alguien más quiere plantear algo, Cristian? Porque estamos Sí, por la hora. sí, cerrando, sí. No, yo también, o sea, aunque suene contradictorio, soy optimista con lo que viene para el 2022. Tal vez no un optimismo que pase por el tema de mi situación personal, así como económica, ¿no? O sea, yo creo que va a estar muy difícil para todos, y no incluyo a todos los que estamos acá y a todos los que escuchan, ¿cachai? Yo no sé quién la tiene salvada en esta vorágine, ¿cachai? Y de verdad, o sea, pues yo conozco mucha gente también de lo que le llaman la clase media, de la patronal no conozco mucho, pero sí de la clase media, y está todo el mundo preocupado y viendo el escenario complejo, el escenario personal, quiero decir, ¿eh? Entonces, pero sin embargo, si uno dice, a propósito de las famosas condiciones objetivas, muchas veces sí, pues la gente se empieza a mover cuando el agua te llega un poquito más arriba de la nariz, ¿cachai? Y ahí ya tenéis que empezar a manotear, y ahí generalmente la persona se abre a escuchar cosas que antes no querían escuchar. Y eso a mí personalmente me ha pasado mucho últimamente. Que la gente de repente tú hoy día está más abierta a criticar, hasta pelear, digamos, pero también a escuchar cosas que antes no escuchaba. ¿Cachai? Que antes decía, no, ¿para qué? Cosas como, si igual salga el que salga, igual tengo que trabajar. Si nadie te está diciendo eso, te están diciendo que el kilo de papa está a 700 pesos, por loco. ¿Cachai? Y eso muchas veces hace que la gente se ponga a pensar y que, como que, ¿cachai? Cuando tú tratáis de armar un rompecabezas y hay una pieza que falta, yo eso también me lo he encontrado harto, como que la gente dice, ya, pero ¿y por qué pasa esto? O sea, como nunca tuve plata del bolsillo, me llegaron 3 millones, 4 millones, ¿cachai? Yo pensé que cuando me llegara esa plata yo me arreglaba el tiro, ¿cachai? Y estoy peor, pues. Entonces, ¿el problema era de plata? ¿O el problema es, ¿cachai? Y ahí es cuando tú le decís, no, pues si te podrían llegar 20 millones, igual vaya a seguir estando igual de pobre que ahora. No, antes te decía no, y resulta que ahora que recibió los 3-10%, te dice, no sé, se fue como la plata, se fue así, se fue. Ya toda la tenía hipotecada ya. Entonces la gente se abre a una explicación distinta, a una complejidad. Y eso yo creo que lejos de dar como una perspectiva negativa, creo que da una perspectiva positiva. Y yo creo que eso se vio harto, solo para terminar, en la campaña del viejo Arteda. Creo que fue re importante eso, que la gente ya empezara a escuchar otros discursos y a decir, este viejo no está tan loco parece cuando empieza a decir de que hay que industrializar de nuevo, de que hay que nacionalizar los hospitales, ¿cachai? Eso. Sí, incluso el 2013, pues, Cristian, que es lo mismo que se venía repitiendo. Ahí sí que era raro, pues. Todo lo que decíamos en el 2013 desde la candidatura presidencial se dijo exactamente lo mismo. Hoy día, felizmente, hay más, lo que dice, hay más interés en escuchar, en analizar eso mismo que se dice, así que yo creo que se viene, Marco, se viene bien. Se viene bien y se ve, la gente ha tomado conciencia que también el futuro está en sus manos. Compañeros, siendo ya las 9:20, damos por finalizado este programa, esta conversa revuelta. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los que nos están escuchando ahora en este minuto. Un abrazo grande. Suerte. Ya. Chao, chao. Saludos a todos. Hay que mover la manita. Ahora que nos ven. A los compañeros de Pueblo Organizado ahí un saludo. Sí, un saludo a todas y a todos. Chao, compañera. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.